Durante esta labor individualizada de la poda, los viticultores aprovechan para comprobar el estado sanitario de las cepas y tomar las medidas necesarias en el caso de apreciar cualquier posible daño. Destoconar se llama al trabajo de quitar las partes muertas de la planta. Voy a quitar un brazo seco, este se ha secado ya, y entonces este brazo que está seco ya le ha entrado la enfermedad, la eutipa. Es una enfermedad que entra por los cortes secos y va bajando. A medida que va bajando, va secando la cepa. Digamos que es el cáncer que tenemos en las viñas. En la Sonsierra, como se ha hecho siempre, para el abonado de los viñedos se utiliza el estiércol o basura de los animales, extendido uniformemente sobre el terreno. El tractor y los aperos apropiados han reducido el esfuerzo humano y animal en esta tarea, cuya principal función es el enriquecimiento de los nutrientes de la tierra. Una de las tareas invernales que ocupan a los viticultores de la Sonsierra es el laboreo de la tierra. Estoy labrando para que en primavera la lluvia caiga y penetre mejor en la tierra, por eso se abren estos surcos así. Para esta labor de dejar la tierra esponjosa y facilitar la entrada del agua de la lluvia, se utiliza un arado especial. Un arado se lleva utilizando unos 40 años, que se llama tronqueador, y va tronqueando, metiendo y saliendo en las cepas. El mecanismo de este arado permite labrar alrededor de las cepas sin dañarles el tronco. El sistema del muelle no es más ni menos que cuando se engancha este aparato en la cepa, pues que no se arranque la cepa, evitar arrancar cepas. Esta labor se hace una vez al año nada más. Y se hace ahora, a últimos de invierno, principios de primavera. Y se llama el levantado de las viñas. A finales del siglo XIX se produjo la invasión generalizada de un insecto, la filoxera, que arrasó los viñedos europeos. La solución a esta enfermedad fue plantar cepas americanas, resistentes a esta enfermedad, y sobre ellas injertar las variedades europeas. Esta labor se realiza a finales del invierno o principios de la primavera. El injerto consiste en introducir un trozo de sarmiento de una planta de la variedad seleccionada en el cuerpo de otra vid americana. Tras descabezar el pie o patrón y hacerle una hendidura, los viticultores injertan la púa. Luego, para que no se dañe el injerto, lo envuelven con rafia y lo entierran. La primavera ha llegado a la Sonsierra. Los cortes de los pulgares empiezan a llorar, como dicen los viticultores. Las cepas despiertan de su reposo invernal para comenzar un nuevo ciclo vegetativo. Espergurar consiste en limpiar la vid de todos los tallos y vástagos que echa en el tronco, que no sean del año anterior, para que no chupen la savia a los que salen de las yemas del sarmiento nuevo, que son los fructíferos. Pues esto se llama espergurar. Quitar lo que no tiene uvas, lo que no sirve. Y bueno, este año se ha helado y hay que dejar, aunque no tengan uvas, hay que dejar algo de poda porque se ha helado todo entero. Pero normalmente solo se deja la poda limpia para el año siguiente. En esta poda en verde, los viticultores tratan de librar de forraje a la planta para que pase bien el aire a las uvas y puedan madurar. Se despunta un poquito también para el aire.
para que no las tire el aire. Para realizar este trabajo, algunos campesinos protegen sus dedos contra el roce del tallo. Mira, estas son protecciones para los dedos. Entonces, buscando aquí nuestra espregura, si hay que algo robarla, y ya al quitarlo, la espada puesta que tenemos, pues no te hace daño. Vulgarmente con el tiempo, pues, te suelen salir como moratones, ¿sabes? Como sangre recogida, pero no es. Si con esto ya te protege. A partir de estas fechas, los pistilos de las flores comienzan a crecer y a desarrollarse, hasta convertirse en jugosos granos de uva. Una de las labores que se realizan al final de la primavera es el desniete. Pues estamos desnietando, que es una poda en verde que hacemos a la viña. Despuntamos, dejamos una guía y vamos quitando las ramas que hay entre las hojas y el sarmiento para que a la hora de hacer los tratamientos entren mejor a la uva y a la hora de la vendimia se pueda recoger mucho mejor las uvas. Y luego también le quitamos la punta para que engorde más el sarmiento, coja más fuerza y no los tire el aire. Pues unos sarmientos se echan el mismo pámpano. El mismo sarmiento lo echa. Estas son hojas. Pero esto que echan aquí ya son los nietos. En el mismo cañada del sarmiento. En la misma cañada. Hay quien los quita, pero es conveniente quitarlos porque las uvas se hacen mayores. ¿Ve? Si no quitan los nietos, pues las uvas no les pega el sol y el aire, y por eso se hace esta labor, para que salgan mayores y maduren mejor, y esas cosas. A principio del verano, con el calor, es cuando los viticultores deben estar más pendientes de las plagas que perjudicarían a las vides. Es el momento de aplicar los tratamientos correspondientes. A principios de septiembre se inicia en la uva un periodo en el que la vid deja de crecer y se concentra en la nutrición de los racimos de uva. Es el embero. En unos 10 días aproximadamente, el color del fruto pasa de verde a morado, como resultado de un detenimiento vegetativo de la vid. A mediados o finales de octubre, dependiendo del régimen de lluvias y de la climatología estival, en la Sonsierra la uva alcanza su grado óptimo de madurez. La uva Tempranillo es una variedad autóctona de La Rioja y la que más se cultiva en la Sonsierra. Su nombre lo recibe porque es el fruto de la vid más temprano en madurar. En la variedad de uvas negras, la segunda más cultivada en esta zona es la garnacha o garnacho, de racimo pequeño, grano mediano, ollejo duro, pulpa firme y jugo dulce. En cuanto a las variedades blancas, escasas en la Sonsierra, la Viura es la que algunos viticultores utilizan para su producción. En los días previos a la vendimia, los viticultores se afanan por dejar preparado el lago donde se almacenará la uva en el interior de las bodegas. Para ello, hay que limpiar bien las superficies y todos los rincones, eliminando la materia orgánica de la campaña anterior. Un haz de sarmientos colocado en el agujero de salida del lago o lagar impedirá que la oruja o materia sólida de la uva salga con el vino y pase a los recipientes. Cuando los racimos de uva están en su punto, se inicia la campaña de la vendimia. Dada la altitud de estos pueblos de la Sonsierra, la recolección de las uvas viene más retrasada que en el resto de La Rioja. La actividad es intensa en estos días otoñales,
y todos los miembros de la familia, junto con los vendimiadores contratados para la tarea, acuden a los viñedos para ir recorriendo una a una las cepas y obtener de ellas el fruto que han producido. La vendimia supone para los viticultores la ocasión de obtener de la tierra el fruto de todo un año de trabajo. Pero esta tarea debe realizarse en un espacio breve de tiempo, pues el momento óptimo de maduración de la uva dura escasos días. Los vendimiadores, encogidos sobre el terreno, buscan los racimos entre las hojas para cortarlos. Las tijeras de mano todavía no han conseguido arrinconar a los tradicionales corquetes, unos pequeños cuchillos curvos propios para esta tarea. Los racimos cortados se van recogiendo en unos cestos o cunachos y cuando ya están llenos se transportan a hombros hasta el extremo del campo donde espera el tractor. En la caja del remolque, cubierta por un plástico para no perder el mosto que sale por la presión de la uva, se descargan los racimos. Antiguamente, el transporte se hacía con carros tirados por caballerías, en unos grandes comportones de madera con capacidad para unos 80 a 120 kilos de uva. La campaña de la vendimia hay que terminarla con rapidez. Afortunadamente, la climatología de esta temporada ha sido favorable, pues apenas han amanecido días lluviosos en la Sonsierra que obligaran a retrasar la recolección de este preciado fruto de la tierra. En Ábalos, Briñas y San Vicente, pueblos que integran este territorio de la Sonsierra, algunas viviendas se han adaptado a la función económica de sus habitantes y una parte del espacio está dedicado a la elaboración del vino. En estas pequeñas bodegas familiares, el lago o lagar se ubica a pie de calle para facilitar la descarga de la uva que traen los remolques en los días de la vendimia. Algunos bodegueros de la zona todavía continúan elaborando el vino con su propia producción y van depositando en el lago los racimos recolectados durante estas jornadas. Allí se va a iniciar el proceso tradicional de vinificación. Por el contrario, otros viticultores han decidido reducir la actividad de bodegueros para invertir su esfuerzo en el cultivo de la vid y venden toda su producción a las bodegas más grandes de la zona. En los tractores, los viticultores transportan la uva hasta las bodegas en unas óptimas condiciones higiénicas. Allí se realiza el pesaje y la toma de muestras para analizar su calidad antes de ser recogidas de forma automatizada. La vinificación es un proceso natural que se inicia cuando se rompen los granos de uva y se desprende el mosto. Para conseguir los preciados vinos tintos de la Sonsierra, el mosto deberá permanecer en el lagar durante 8 a 10 días, fermentando en reposo junto con la brisa u orujo. Por su propio peso, la parte líquida queda en el fondo bajo la masa sólida o sombrero. 1 o 2 veces al día hay que remontar el vino. Esta operación consiste en elevar el mosto en fermentación con sus levaduras y duchar con él toda la masa de vendimia, con el fin de homogeneizar la temperatura, oxigenar el mosto y consolidar el color al pasar por los ollejos. Esto es para analizarlo, para hacer un análisis. En esta fermentación, llamada tumultuosa, el azúcar que contiene la uva se va transformando poco a poco en alcohol.
Durante este proceso natural se desprende una gran cantidad de anhídrido carbónico, llamado tufo. Para comprobar su mortífera presencia, los bodegueros utilizan una llama que delata la falta de oxígeno. Para evitar los peligros que supone el tufo, capaz de producir intoxicaciones mortales en escasos segundos, todas las bodegas disponen de unas tuferas o comunicaciones con el exterior que facilitan la salida de este gas venenoso. Durante la fermentación es muy importante controlar la temperatura y hay que elevarla desde los 16 o 17 grados con que entra en la bodega hasta los 25 o 26 grados del final de la fermentación. Su alteración y cambios bruscos durante el proceso repercutiría en los aromas y en la calidad final del vino. Este es un termómetro para medir la temperatura de la uva. Cuando el azúcar del mosto tiene la densidad correcta, porque se ha convertido en alcohol, se va almacenando en unos depósitos. Y tranquilos, que no hace falta tan rápido. No hace falta tan rápido y ir un poco teniéndolo. El ollejo de las uvas tintas contiene las sustancias que proporcionan el color, el aroma y el tanino a los vinos. Durante los 8 o 10 días del remontado se ha simultaneado la fermentación y la maceración de la piel, las pepitas y la pulpa de las uvas tintas con el mosto. Pero los granos de uva todavía contienen un buen porcentaje de mosto que apenas ha fermentado. Para extraerlo, los bodegueros de la Sonsierra recurren al método más natural y lento que no altere la transformación propia de la uva, el pisado. Con el arpa, el arpín y el bieldo, los bodegueros pasan el ollejo de un lado a otro del lago, amontonándolo mientras lo van pisando para extraer el vino. Normalmente se suele dar un par de vueltas a los ollejos. Esta paciente tarea permite extraer un mosto en fermentación con más color y calidad que el anterior. Normalmente, los bodegueros almacenan este vino mejor en otros recipientes distintos. Una vez terminado el pisado, el ollejo, oruja o pasta se lleva a las prensas, donde todavía se obtiene una pequeña cantidad de vino que será almacenado aparte. La oruja exprimida será enviada a las alcoholeras para la elaboración de aguardientes y alcoholes, y el subproducto resultante de ese proceso todavía se utilizará como abono y para combustible de la propia destilación. En los pueblos de Ábalos, Briñas y San Vicente de la Sonsierra, el otoño va llegando a su final. La uva recolectada en los viñedos de estas tierras regadas por el Ebro ya está transformada en vino y las cepas quedan preparadas para continuar con el ciclo anual de cultivo de la vid. En estos meses de invierno, la actividad de los bodegueros de la Sonsierra se desarrolla en las bodegas. El vino ya fermentado que se guardó en las barricas ha depositado materias sólidas y suciedad en el fondo. Ello obliga a prestar una especial atención al cuidado y limpieza del vino. El vino necesita limpieza, el vino necesita oxigenación, el vino necesita que se mueva, se oxide un poquito, le viene bien para envejecerse. Y lo más importante es para que las pequeñas depositaciones que haya habido en la barrica se quiten, para que siempre el vino esté lo más limpio posible. Entonces esta es una de las mejores cualidades que puede tener una bodega. Las trasegas en su tiempo. Incluso es un dato interesante el olerla, si no la quieres probar. Si huele bien, puede estar ya casi seguro de que el vino está
Yo, de todos los modos, las huelo todas. Puede haber un fallo de un mal corcho que haya cogido acidez del vino o cualquier otro olor. Y entonces esa pues la retiro hasta ver lo que hago con ella. Y así. La trasiega consiste en traspasar el vino de las barricas a unos depósitos para dejarlas vacías y poder limpiar su interior. Una vez limpias las barricas, se volverán a llenar con el vino guardado en el depósito. ¿Y este? ¿Para llenar? Abierto, cerrado. Es una labor de tiempo y una labor muy importante en lo que es una bodega. Porque aquí depende de si ha hecho una buena crianza, si ha hecho una buena vejez para una reserva, si ha hecho una buena vejez para una gran reserva, y aquí sale todo. Y de este trasiego hay que hacerlo con mucho mimo y con mucho cuidado. El vino ha reposado dentro de las barricas el tiempo requerido según su calidad, bajo la temperatura, humedad y oscuridad de la bodega. Allí se ha beneficiado de un tratamiento especial en unas condiciones apropiadas. Bueno, aparte de haberle puesto un buen vino, el suficiente tiempo para que él envejezca, él se estabilice, él deposite y esté en condiciones. Entonces, ahora llega el momento que no lo vas a embotellar sin haberlo catado. El bodeguero nunca puede estar a expensas de que el vino no pueda ser el que él desea, que se embotelle. Entonces la cata es primordial para lo que vamos a hacer luego. Lo encuentro en perfectas condiciones. Hasta hoy, año y medio ahí, con 2 trasiegas, está redondito y está muy bueno para embotellar. Creo que en su punto. Despide un buen aroma, con un poquito del gustito del buque del roble, de la barrica. Que una segunda cata no está mal. Y entonces ya es el momento de poderlo embotellar. Las modernas plantas de embotellado de las bodegas de la Sonsierra permiten envasar los vinos por calidades y variedades sin alterar el producto final. Automáticamente, tras el llenado, las botellas pasan al taponado, encapsulado y etiquetado, quedando dispuesto el vino para su distribución y consumo. Pero desde principios del siglo XX, hasta que se generalizó el uso de las plantas automáticas de llenado y etiquetado, el embotellado del vino se realizaba con unas máquinas manuales en las que el líquido caía por su propio peso desde las barricas y se distribuía a las botellas a voluntad del bodeguero. Una vez llenas las botellas, se les coloca el corcho que garantiza la conservación del vino en su envase con la calidad y el sabor que el bodeguero le ha dado en sus barricas. El vino constituye el medio de vida de los habitantes de Ábalos, Briñas y San Vicente de la Sonsierra. Hoy, tanto en las bodegas de carácter familiar como en las de mayores dimensiones, su población se esmera en mantener y mejorar la excelente calidad de sus caldos, siguiendo el proceso tradicional de elaboración y aplicando los secretos que han heredado generación tras generación. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal
y de los que semanalmente voy a ir subiendo.